Bienvenidos a Memorias e Historias con el profe Catarino. Culiacán, Sinaloa, 21 de enero del 2017. Nos encontramos en el Parque Revolución. ¿Podría presentarse? Sí, mi nombre es Teresa Farreta Piol, todo el mundo me conoce por Tere, y soy española, pero tengo viviendo 37 años aquí en México. No soy mexicana, no tengo la nacionalidad, soy residente en México. Sigo manteniendo la nacionalidad española. ¿Cuándo nació? Nací en el 54, en septiembre del 54. ¿En dónde? En España, pueblito de Lérida. ¿En qué lugar? En Lérida, es entre Barcelona y Zaragoza, a la mitad del camino. ¿Qué provincia es? Es provincia de Lérida, sí, Lleida. Ajá. De Barcelona. Es Cataluña, o sea, la región se llama Cataluña tiene 4 provincias, como si dijéramos 4 estados, pues. Entonces, que son Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Entonces yo nací en Lérida. ¿Y hablan algún idioma allí? Catalán. Catalán. ¿Sus padres, de dónde son originarios de allí? Sí, así es. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Pues era una infancia muy bonita, o sea, pues bueno, muy bonita, pero con mucho trabajo, porque pues estudiaba, o sea, estudié desde chiquito, entonces los exámenes eran en el instituto, entonces había que prepararse durante todo el año y hacíamos un examen final donde abarcaba en un solo examen teníamos que hacer la prueba. ¿Cuándo empezaba el ciclo escolar? En septiembre, igual que aquí, empezaba en septiembre, como el 8 de septiembre me parece que empieza, y terminaba a mitad de junio. ¿Y la orientación del colegio tenía alguna ideología el colegio? O sea, de chiquita estudié en colegio de monjas, pero luego, o sea, se fueron las monjas y empecé a estudiar en colegio nacional. Entonces, pues no había ideología, pero como era tiempo de Franco, donde la religión era obligatoria, entonces sí nos daban catecismo. Es más, o sea, en el bachillerato, el primer año dábamos Antiguo Testamento, en el segundo año dábamos Nuevo Testamento, en el tercer año dábamos Historia de la Iglesia y en el cuarto año Moral Católica. Luego ya terminaba la formación propiamente de religiosa, pues. ¿Sí? Luego seguía latín, griego, pero ya no religión. ¿Era escuela de puras niñas? No, era mixta. ¿Y a qué jugaba usted? ¿Qué recuerdos tiene de eso? Pues jugábamos, ya ni me acuerdo, o sea, juegos en la calle básicamente, ¿no? Donde correteábamos, nos escondíamos, o sea, no sé, ladrones y policías, nos perseguíamos, nos escondíamos, jugábamos pues básquet, jugábamos, o sea, lo que podíamos, pero en la calle, o sea, el juego era en la calle. ¿El instituto tenía imágenes de Franco, algo que tuviese que ver con el gobierno? No me acuerdo, pero sí en esa época todavía lo que sí había es un crucifijo en todas las aulas, aunque fueran privadas. ¿Había homenajes? No. Y a mí no me toca, no sé, nunca sí hubo, o sea, pero por decir es homenaje a la bandera, nunca se dio. ¿Nunca le tocó cantar el himno? No, el himno además no tiene letra, el himno español, es pura música. Pura música. ¿Y tienen en Cataluña tienen su propio, como una especie de himno o no? Pues tenemos una especie de himno que le hemos apropiado, que se llama el Cant de la Senyera, que es más o menos el canto a la bandera. Pero no es propiamente un himno, nos lo hemos hecho, o sea, pero no es propiamente un himno nacional. Ahí en Cataluña, cuando usted era niña y más de adolescente, sentían como una especie de identidad catalana. Sí, ¿qué me puede platicar de ello? O sea, a pesar de que el catalán, o sea, a mí ya no me tocó que estuviera prohibido hablar. Cuando terminó la guerra civil sí estaba prohibido hablar en catalán, incluso era motivo de cárcel. Pero a mí ya no me tocó esa época, entonces la escuela sí era toda en español, pero el idioma catalán se hablaba, todo el mundo hablábamos en catalán. O sea, no lo sabíamos escribir, pero sí lo hablábamos todos, o sea,
no se pudo quitar eso, o sea, y la identidad catalana esa está dentro en la sangre, entonces ningún catalán yo creo que se siente español, o sea, la identidad es catalana, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Supongo que yo le pienso que se debe al origen, a cómo se fue formando, porque desde la Edad Media eran reinos, ¿sí? Cuando los reyes católicos se casan, se une por matrimonio el reino de Castilla con el reino de Aragón y Cataluña. Entonces se va formando la unidad nacional, pero cada quien sigue conservando en su raíz la cultura del reino, ¿sí? Entonces nunca, yo siento que es eso, ¿no? Que nunca se entiende, o sea, se toma la identidad nacional, sino como eso es un concepto político que se formó, se unieron, pero cada quien siguió manteniendo su propia regionalismo, pues la identidad del reino al que originó, o sea, del origen, pues. Entonces el reino de Cataluña era, o sea, aunque era Aragón y Cataluña, pues los catalanes siguen manteniendo el concepto original de ser catalanes, ¿sí? De estar anexados a España, pero la identidad es catalana. Sus amigos, ¿recuerda amigos, amiguitas de la infancia? Sí, claro. ¿A quiénes? Pues, no sé, pues yo creo que muchas, o sea, no sé. No sé cómo, o sea, ni modo que te las nombre: Dolores, José, Benito, María, 2 Marías o 3 Marías había, 2 Teresas, una Rosita, una Constanza, un Jaime, no sé, o sea, muchos, o sea, éramos... ¿Cómo siente que era el imaginario de su pueblo durante el franquismo? Porque me decía que era como una testigo indirecta. ¿Qué me puede decir de ese contexto? Pues nosotros vivimos relativamente bien, o sea, no vivimos, pero sí se notaba en nuestros padres, en nuestros familiares, todavía un cierto odio o resentimiento, coraje sobre un partido con el otro partido. O sea, seguía habiendo el partido de los vencedores y el partido de los vencidos. Entonces, con el recuerdo de, tú sabes que en una guerra civil, el problema de la guerra civil no es la ideología. La ideología, eso se puede entender y que se lucha por una ideología. El problema que yo siento que más duro de una guerra civil es que se le da a las personas licencia para matar. Entonces hay mucha gente que hay resentimientos personales, ¿sí? no propiamente de la ideología que se está luchando, y en ese momento le das la autorización de poder vengarte, de poder matarte, donde no se toma como asesinato, sino que se toma como guerra. Entonces esto se dio mucho, o sea, ¿cómo te diré? Venganzas personales atribuidas a la guerra. Entonces esto quedó en el corazón de las personas. Y sí me tocó vivir, esta persona es mala porque hizo esto, por lo otro, toda la familia que sigue siendo mala, o sea, como aléjate de ellos. Y del otro lado igual, o sea, eran los dos lados, porque cada quien hizo lo suyo. Entonces eso sí vivimos, toda la división, o sea, de hecho fue nuestra generación la que unió, la juventud, la que unió los dos bandos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos dos bandos? Pues era el bando de los que luchaban a favor de Franco y de los que luchaban, o sea, del pueblo que se... Franco hizo un levantamiento, fue como se dice, un golpe de Estado, ¿sí? El problema fue que la gente, o sea, había mucho el pueblo, o sea, había una, ¿cómo te diré? Una idea un poco comunista de eso y la mentalidad que predominaba también de la iglesia, el opio del pueblo. Entonces empezaron a saquear iglesias, o sea, a romper, a matar sacerdotes y todo eso. Entonces la gente que era creyente se unió a Franco, no precisamente por Franco, sino porque era la forma de mantener la religión, ¿sí? Y el otro lado, pues era ateo, o sea, le llamaban rojos, ¿sí?
Entonces, o sea, se confunden ahí muchas cosas, te digo, porque los ideales del pueblo eran buenos, pero el problema fue que se equivocó. O sea, ¿cómo te diré? Pasó a ser un poco como la guerra a la cristera de aquí de México, donde, ¿sí? Donde había persecución contra la iglesia, entonces se separaron. Entonces, ideales los dos eran buenos de alguna manera, o sea, aunque el ideal de Franco era malo en sí, y luego impuso la religión que le hizo más daño que bien, porque al hecho de imponerla, de obligarla, mucha gente, ¿cómo te dice? Aumentó en cantidad, pero o sea, ese resentimiento estuvo latente, y ahora parte de como si dijéramos, del ateísmo que hay, yo pienso que se debe a esto, a esta imposición durante 40 años de la iglesia, de obligar a la gente, y que la gente, pues nadie le gusta que sea por obligación, entonces como que se vacunó en contra y se murió Franco y fue al revés. En el pueblo, durante esa etapa, hubieron algunos líderes, así que estuviesen en contra o a favor de Franco. ¿Durante el tiempo de Franco? Sí. ¿O antes? Sí, durante el tiempo de Franco. Sí había, lo que pasa es que los metían a la cárcel. ¿Como quiénes eran? Pues no sé, por ejemplo, Serrat Manuel Serrat fue encarcelado por protestar en contra. O sea, amigos míos que estuvieron en la cárcel por alguna manifestación. O sea, no se podía, eso sí recuerdo, o sea, echaban propaganda, eran casi ocultos, no se podía, o sea, no se conocían muy bien. ¿Por qué? Porque corrían peligro, ¿no? Eso sí, o sea, había una libertad mientras no te metieras en política. Entonces, y sí, el que se te atrevía a meterse en política, pues sí lo llevaban a la cárcel. O sea, varios amigos míos estuvieron encarcelados por protestar, por estar en contra. Mucha canción de protesta había en esa época. Sí. Pues, ¿Cuándo usted siente que se encuentra con Cristo? Con Cristo. Bueno, yo me encontré con Cristo ya estando en México. O sea, ya después. ¿Cuándo sale de allá? Salí de allá en el año 1980 porque me casé con un mexicano. ¿Y se vino directamente de España a México? Sí. Entonces, pero yo era atea, a pesar de que mis papás sí eran creyentes, o sea, provengo de familia muy creyente. ¿Por qué dice usted que era atea? Porque dejé de creer en Cristo. O sea, hubo un tiempo que creyó cuando estuvo... Cuando estaba chiquita. Pero luego, pues cuando ya entré en la prepa, en el bachillerato, dejé de... O sea, según yo muy claramente que era todo o sea, según yo, ¿verdad? Era todo una manipulación para eso pensar. ¿Eso se lo enseñaron o...? Pues yo creo que sí, pues parte de la filosofía, o sea, las clases, o sea, las escuelas, ¿no? Parte de la ideología de la escuela, de la prepa y todo eso, cuando empiezas a estudiar a Nietzsche, que empiezas a estudiar filosofía y todo eso, y aparte comodidad, como que me convenía, ¿verdad? Después de la prepa, ¿qué estudió usted? Magisterio, estudié para maestra. Ajá, ¿maestra de qué? Pues entonces era primaria y secundaria, era hasta los 14 años, era enseñanza general básica. Muy bien. Y después pues me casé, me vine para acá y seguí sin creer hasta más o menos hasta en el 92, después de que falleció mi papá. ¿Cómo se conocieron con su esposo? Pues él había terminado arquitectura y fue a estudiar un doctorado allá, y él vivía en Madrid, yo en Barcelona en esa época, y nos conocimos de vacaciones en Andalucía, en Semana Santa. ¿En dónde? En Andalucía. O sea, te cuento, él vivía en el centro, yo vivía en el norte y nos conocimos en el sur de España, o sea, en unas vacaciones de Semana Santa. ¿Y cómo decidió venirse para acá? Pues duramos 4 años de novios casi. ¿Allá? Allá. Ajá. Sí, entonces pues se fue dando las cosas así, sí. Ajá. ¿Y ya cuando dice que se encuentra con Cristo? ¿En qué momento? Fue después de que falleció mi papá, nos habíamos peleado con mi esposo, estábamos viviendo una etapa muy mala. ¿En qué año? O sea, es que fue mucho tiempo, fue prácticamente empezó el problema desde el 84 y como si dijéramos no terminó hasta el 92, o sea, fueron muchos años y en esa época llegó un momento que se juntó mucho problema, mi esposo tuvo un accidente, estuvo muerto, o sea, clínicamente muerto, se juntó con mi papá enfermo de cáncer,
Yo soy hija única, tenía todo el peso, mis hijos, no tenía, o sea, fue un momento duro. Y mi mamá siempre me decía, acércate a Dios, acércate a Dios, acércate a Dios. Yo por descontado que no le hacía caso, hasta que llegó un momento que no hallaba la puerta y me acuerdo que andaba caminando por la calle y un día le dije, si existe, sácame de eso. Y creo que me escuchó. O sea, no fue inmediatamente, mi papá falleció, me vine para acá, me traje a mi mamá con mis hijos, vivimos aquí y mi mamá seguía insistiendo, insistiendo, hasta que un día entré, o sea, me sentía muy mal, muy apachurrada y entré a una iglesia, o sea, como que, y había una asamblea de oración, entonces, de renovación en Guadalajara, vivimos en Guadalajara. Había una asamblea de oración y me llegó mucho la mirada alegre, de las personas que estaban orando y que le daban gracias a Dios con aquella alegría que les brotaba del corazón. Entonces yo recuerdo que dije, ay, ojalá un día también yo pueda darle gracias al Señor así, ¿no? Entonces eso fue lo que me impactó. Entonces ya supe que todos los jueves había oración, entonces todos los jueves empecé a ir y ahí fue, de luego empezó el retiro y así fue como empecé. Volviendo un poco a su etapa de joven, y me dice que sus padres eran creyentes, entonces ellos de alguna manera, ¿cómo era su relación con la política? ¿Pertenecían a algún grupo? No. O sea, es que no había grupos. Ya después de que muere Franco, de que entra Franco y ahí ya no hay grupos, ¿sí? O sea, mis papás como eran creyentes, pues en el fondo sí apoyaban el movimiento de Franco por lo mismo. O sea, le digo porque no porque estuvieran de acuerdo con el levantamiento, sino lo que ellos, o sea, lo que querían era poder ir a la iglesia, poder ir ¿sí? O sea, que se restableciera la religión. Entonces, pues ellos eran muy creyentes, o sea, muy creyentes. Entonces... ¿Y pertenecían a algún grupo de la iglesia? No recuerdo. No, porque no había grupos en la iglesia, o sea, en esa época el padre lo hacía todo. No había así como ahora grupos de catequistas, el padre nos daba la catequesis, el padre, o sea... ¿Qué padre recuerda allá en España? Pues mira, recuerdo el primero, el que me bautizó, pues no lo recuerdo. Después recuerdo a uno que se llamaba Jaime, que fue el que me daba la catequesis. Y después otro que se llamaba José, que me enseñaba música, o sea, porque tenía música en el bachillerato y era el que me daba las clases. Y después el último que me tocó, que se llamaba Juan, que pues fue un gran compañero, la verdad, que me tocó en la adolescencia y una persona con la que confiaba, y a pesar, le digo, estaba en la iglesia, pero ya no era creyente yo, o sea, iba porque leía las lecturas y eso, pero mi corazón andaba por otro rumbo, ¿no? Pero ese padre fue un gran amigo, o sea, como persona, pues. ¿Sí? Ahí de su pueblito existen algunas leyendas, cuentos, costumbres. ¿Qué me puede decir de su pueblo allá natal? Pues... ¿Algunos personajes significativos? No. Costumbres, pues, que no sé qué costumbres hay. Pues las fiestas del pueblo que se reúnen. Luego hay una fiesta que dicen la matanza del puerco, donde, o sea, antes se hacía mataban el puerco para comida para todo el año, ¿no? Entonces ya se perdió eso, pero se sigue conservando eso y se hace como una comida general donde se come así tipo carnitas y todo eso. O sea, no sé qué más fiestas hay así típicas. No, sí hay, pero no me acuerdo. O sea, Sí. ahorita se me viene a la mente. ¿Alguna vez hubo comunismo ahí? Sí, antes de Franco. Ajá. Antes de Franco. ¿Qué sabe de ello? Pues poco realmente. Lo que sí es lo único que fue muy desagradable en ese tiempo, que en una noche agarraron, o sea, aparte de que por la iglesia no la llegaron a incendiar, pero sí mataron al sacerdote de una forma muy cruel. El que había en esa época, que me lo han platicado, y luego en una noche se llevaron, o sea, entraron a las casas y se llevaron a 36 muchachos entre 14 y 25 años y los mataron en una noche. ¿Quiénes serían? Pues el Partido Comunista, o sea, la gente o sea, los que estaban formando, no nomás es que no nomás era el Partido Comunista, era comunista, anarquista,
habían varios partidos unidos. O sea, te cuenta que se separaron, derechas e izquierdas, ¿sí? Los que creen, o sea, y todas las izquierdas fue un rechazo a Dios y a todo lo que implicaba Dios. A lo mejor había personas creyentes dentro de este grupo, pero como la ideología era no Dios, pues seguían el lineamiento, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que eso fue lo más duro yo que veo de la guerra civil, porque se me hace... O sea, eso siento, que no era tanto las ideologías, sino, o sea, la ideología de fondo, pero que dio permiso porque estos 36 muchachos eran niños, pues, entonces, y se los llevaron y los mataron, ¿por qué? Han habido una especie de comisiones de la verdad allá, no sé, búsqueda de desaparecidos, de aclaramiento de estos procesos, denuncias. Pues ahora últimamente, ya después, o sea, después de que, o sea, como te diré, a lo mejor hace como 10, 15 años que han empezado a hacer esas cosas, pero generalmente todo se sabe dónde están, o sea, sí hubo desaparecidos algunos, pero pocos. O sea, no, mentira, sí hubo mucha gente que se los llevaban y los mataban y ya no ¿Salía eso en los medios de comunicación? ¿En esa época? Sí. Esperanza. No. ¿Qué salía en los medios? No, la propaganda de Franco, que sí, los medios de comunicación eran diferentes ahora, ¿no? Había, por decir, bueno, la televisión incluso, yo cuando estaba chiquita había televisión, pero empezaba a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde y era 1 hora de noticias, después de las noticias había un programa de dibujos animados para niños y se cerraba la televisión hasta las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche igual, un programa o sea, eso me tocó. Después ya se empezó a abrir, pero no, o sea, había ¿cómo te diré? La prensa no había libertad de expresión en esa época. En tiempo de Franco no hubo libertad de expresión. No salía nada más que la propaganda, lo que Franco admitía, aceptaba que se diera. El evento más significativo mientras estuvo en España, ¿cuál recuerdo? Cuando se murió Franco, que la gente salió, se acabó todo o sea, el champán, bueno, la cava le dicen ellos, se acabó, todo el mundo brindó, o sea, así salió a la calle, la gente tiraba, así bañaban a los carros, o sea, era una alegría general porque se había muerto Franco. ¿Cómo lo vivió usted? Contenta y feliz también porque se había muerto. Hubo personas que se mantuvieron al margen, hubo otras expresiones no de júbilo. Claro, o sea, sobre todo, en general la gente estaba contenta. Quizá los que se pudieran mantener al margen eran la gente que estaba trabajando pero ni los más apegados, porque ni siquiera, porque incluso los trabajadores de gobierno, o sea, era por oposición, o sea, no tenía nada que ver con la ideología. O sea, quizás los que les dolió fuera la gente más íntima, o sea, el personal de confianza de Franco. En general, yo pienso que todo el mundo estaba contento de terminar esa etapa. Muy bien, pues muchas gracias, maestra. ¿Algún mensaje que gustaría compartir? Pues no sé, ay, no sé qué decirte, pues que el mensaje para mí es que Dios es lo más importante de todo. O sea, estando con Dios te puedes salir de todo y sin Él nada se puede, nada llega a la felicidad, nada. Pero tiene que ser por convencimiento, no por obligación. O sea, no impuesto, sino aceptado libremente. Muchas gracias.